muy bienvenidos a todas y a todas a este primer seminario del ciclo que hemos llamado Democracia en Voz Ciudadana, que organiza LEAS, el Laboratorio de Encuesta y Análisis Social, y el Magíster de Comunicación Política y Asuntos Públicos, ambos de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Este primer seminario se titula Polarización de las élites y expectativas ciudadanas ante un nuevo gobierno. El panel, antes de nombrar a todo el panel, les quiero contar que Eugenio Tironi tuvo un problema de salud nada grave, pero que no le va a permitir, lamentablemente, estar hoy día con nosotros. Pidió todas las disculpas, pero le fue imposible. Presento al panel, que va a estar compuesto por Magdalena Brown, que es Máster en Media and Communication in the London School of Economics y es decana de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo e investigadora de LEAS. Alfredo Joignant, que es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París, Panteón Sorbonne, y profesor titular de la Universidad de Ecoportales e investigador principal de COES. Y por último, le doy la bienvenida al rector de esta casa de estudios, don Harald Beyer, que es doctor en Economía de la Universidad de California, Los Ángeles, ex ministro de Educación y ahora rector de nosotros. Para partir este panel, Valentina Salvatierra, investigadora de LEAS y magíster en Sociología de la Universidad de Oxford, y Andrés Sherman, investigador de LEAS y académico de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo, van a presentar el resultado de este estudio y luego entramos al panel de conversación. Valentina, te doy el pase y bienvenidos todos. Gracias, Valentina. Ahí deberían poder ver la presentación. Se ve. Ya, bacán. Andrés, creo que tú vas a comenzar contándonos. Sí, yo voy a comenzar. Bueno, le doy la bienvenida a todos, a nuestros invitados para acompañarnos hoy día. Vamos a tratar de ser breves. Lo que queremos es alimentar un poco de datos en la conversación, que siempre es útil tener evidencia y datos para poder alimentar una buena discusión. Nosotros tenemos el honor de participar desde el año pasado en el Comparative National Election Project, que es uno de los estudios de ciencias políticas comparados más importantes del mundo, que dirige la Universidad de Ohio desde los años 90, y que es un estudio postelectoral. En el caso nuestro fue entre la primera y la segunda vuelta. Habitualmente, como son casi todos sistemas parlamentarios, es después de la primera elección nomás, digamos. Y que busca ver formas de campaña, percepción sobre los partidos, calidad de la democracia, y que además crecientemente, como corresponde, ha ido incluyendo cada vez más preguntas de comunicación, y de hecho por eso nosotros nos invitaron a participar. Un grupo como de 30 universidades, ya se han hecho como 60 de todos los países del mundo, nosotros somos los representantes en Chile, y se han hecho ya como 60 y tantas encuestas, digamos, esta es como la 63. La anterior fue la que se hizo en Alemania para la última elección parlamentaria, que fue el año pasado. Digamos. Bueno, acá está la metodología, no me voy a detener mucho en esto, es probabilística, que es una exigencia para participar, digamos, en el grupo. Es en las 3 principales zonas urbanas del país. Se realizó, como yo les decía, entre primera y segunda vuelta. Y si quieren más detalles, no hay ningún problema, está todo publicado en la página de LEAS, están las tasas de reemplazo, están las sobremuestras que usamos, es una metodología bien sólida, yo diría, en términos de lo que habitualmente se hace en Chile, en términos de diseño muestral, sobre todo. Ahora, pasando a lo que más nos interesa, que son los resultados, uno de los temas más recurrentes en los estudios del CINEP es hacer estudios comparados sobre polarización, fundamentalmente. Nosotros sabemos que la polarización se mide de muchas maneras distintas, y que también lo que se suele medir mucho es la percepción de polarización, más que la polarización en sí misma. Entonces, nosotros tratamos de aproximarnos de varias maneras distintas. La primera es respecto a la población, dónde se ubica la población. Lo que encontramos es que hay un crecimiento muy fuerte en el centro, ¿ok? De los actores que se ubican en el centro del sistema político. Y lo comparamos con la encuesta del 2017, que también se hizo en Chile, que tiene la misma metodología, es absolutamente comparable. Entonces, lo que tenemos es un electorado más moderado que el que teníamos en 2017. Tenemos como primer tema un electorado más moderado. Lo que empieza a venir a continuación es lo que complejiza como el cuadro, yo diría.
Después nos vamos a la medida de polarización, que está en la lámina siguiente. A ver, la forma en que lo mide el CINEP, obviamente no es la única, no necesariamente es la mejor, pero es la manera en que estamos nosotros haciéndolo. Es lo que mide, a cada persona le preguntan, le piden que ubiquen a los partidos en una escala de 10 ideológica, de 1 a 10. 1 es izquierda y 10 es derecha. ¿Ok? Y se considera el partido más grande de la oposición, que en este caso era Renovación Nacional, y del gobierno, que por primera vez en la historia probablemente es el Partido Comunista. Si ustedes ven los datos de la última elección parlamentaria, es el partido más votado desde la DC hacia la izquierda. Y uno lo que hace es, le pregunta a cada persona por todos los partidos, pero saca las diferencias. Entonces, si alguien dijo 3, por ejemplo, el Partido Comunista en la izquierda y 7 Renovación Nacional, saca la diferencia que es 4 y saca una media, que es como una media, saca los valores absolutos de las medias, para no tener valores negativos que en el fondo entorpezcan el cálculo, básicamente. Ahora, ¿cuál es el pequeño problema de eso? Es que eso funciona muy bien en el sistema bipartidista, pero no funciona tan bien en el sistema multipartidista y tan fragmentados como el nuestro, que ahora tenemos 18 partidos con representación parlamentaria. Entonces, para moderar eso, nosotros hicimos el mismo cálculo con los partidos que formaban parte de las coaliciones que estaban en segunda vuelta. Y lo que hicimos es que les dimos el peso a cada partido de acuerdo a los votos que sacaron. ¿Okay? Es como un promedio compuesto, por decirlo así. Y nos volvimos a encontrar con la misma situación, que respecto al 2017 creció la percepción ideológica. Entonces, lo que podemos como inferir es que si bien tenemos un electorado más moderado en la última elección, en sus percepciones, se enfrenta a una oferta política que considera cada vez más polarizada. O sea, de hecho, es primera vez que tenemos 2 candidatos en segunda vuelta que están tan alejados ideológicamente uno del otro. O sea, es como una especie de diferencia entre dónde se ubican ideológicamente los partidos o las personas y cómo perciben la posición de la clase política, que quizás también explica de alguna manera, lo vamos a ver después, la distancia enorme que hay entre la élite y la ciudadanía respecto a la sintonía en muchísimos temas. ¿Ok? Sigamos. Acá hicimos, como la gracia de tener estas encuestas que podemos hacer análisis comparado, es que hicimos el mismo análisis con elecciones recientes de distintos países del mundo y analizamos Chile 93. En Chile se hizo el 93 y el 99, después se dejó de hacer. Se retomó el 2017. Y en el fondo lo que muestra es que efectivamente la polarización ideológica en Chile hoy día es muy fuerte en comparación a otros países. Y ahí, ya para ir terminando y dejar a Valentina, una segunda medida que es la polarización afectiva. Nosotros sabemos que después de que cayó el muro, que aparecieron líderes como Tony Blair, como Bill Clinton, gran parte del análisis se centró como en los candidatos, en lo que alguna gente llama la personalización de la política. Y esa es una medición que tiene que ver con los niveles de identificación emocional con los candidatos. Y ocurre, por ejemplo, en algunos países como en Estados Unidos, que la polarización, ahí lo estamos viendo en el gráfico, emocional es muy fuerte. Esta es la última elección. O sea, la distancia entre Biden y Trump emocionalmente es enorme, pero la percepción de distancia ideológica entre demócratas y republicanos no es tan grande. Pero a nosotros nos pasa al revés, nos está pasando al revés. Nuestra percepción de distancia afectiva entre los candidatos está disminuyendo. ¿Qué es lo que pasó Piñera Guillé versus Boric Kass? Que bajó la percepción como de polarización afectiva, pero lo que crece, y crece de manera muy importante, es la polarización ideológica, que nos hace pensar que en el fondo tenemos una clase política que no tiene como un proyecto común de desarrollo, que le está costando mucho encontrar un proyecto común de desarrollo, como pasaba, por ejemplo, en los 90, que los niveles de polarización eran mucho más bajos, y eso nos lleva a una polarización creciente y que es probable que se mantenga hasta que esto no se redefina de alguna manera y haya un proyecto común. Países con proyectos comunes de desarrollo, sobre todo en Europa, tienden a tener niveles de polarización mucho más bajos que lo que estamos viendo hoy día en Chile, donde se ve una diferencia muy grande entre los actores políticos. Eso es lo que quería comentar.
Gracias, Andrés. Yo ahora muy brevemente, habiendo hablado, Andrés, sobre la polarización, voy a resumir algunos de los hallazgos que encontramos en esta encuesta respecto a la percepción de la democracia y el sistema político, partiendo por un dato que ha presentado un cambio súper importante desde la última medición del CNEP en 2017, que es la adhesión al ideal democrático, el apoyo a la democracia en términos de esta pregunta, que es una pregunta muy típica de encuestas: ¿la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? Que en 2017 un 68% de las personas seleccionaban esa frase como la que reflejaba mejor su opinión, bajó 22 puntos porcentuales y hoy en día, al momento de tomar esta medición del 2021, se ubica en un 46%. Entonces hay un bajo apoyo a la democracia respecto al 2017, que quisimos también desglosar un poco para poder entender en qué grupos de edad, sobre todo, se podría concentrar esta menor adhesión al ideal democrático, si se quiere. Y eso es lo que vemos en esta lámina, donde encontramos que el menor apoyo a esta idea de que la democracia siempre es preferible, en contraste con las otras afirmaciones, que sobre todo en algunas circunstancias un régimen autoritario es preferible, el menor apoyo se concentra sobre todo en los grupos de mayor edad, en particular en el grupo de edad de 50 a 64 años, en contraste con los más jóvenes, que presentan una mayor adhesión a este ideal democrático. Y creemos que esto se puede conectar súper bien con los fenómenos que hemos visto en las últimas elecciones de la participación electoral, que parece haber aumentado mucho en jóvenes, en contraste con elecciones pasadas en Chile, donde históricamente eran los mayores los que se involucraban más políticamente, los que tendían a votar más. Si en 2009 el voto de los jóvenes estaba alrededor del 20%, las estimaciones, aunque aún no hay cifras oficiales para la elección más reciente, dicen que la participación de los más jóvenes estuvo en alrededor del 60%. Entonces parece haber un cambio en la tendencia histórica en Chile, donde eran los grupos de mayor edad quienes participaban más activamente en los procesos electorales, y eso se relaciona justamente con este menor apoyo quizá en esos grupos de mayor edad a este ideal democrático, la democracia como preferible a cualquier otra forma de gobierno, esta pregunta que estamos viendo aquí desglosada por edad. Esa es la democracia como idea general. Ahora, ¿cómo evalúan la democracia en Chile hoy en día? Esta pregunta busca capturar ese funcionamiento de la democracia en Chile en términos más prácticos, y vemos que también esta percepción de funcionamiento de la democracia ha empeorado. La evaluación negativa del funcionamiento de la democracia aumentó en 11 puntos porcentuales, es decir, esta suma entre no es una democracia o es una democracia con problemas severos, hoy en día se ubica en un 55%, antes era 44% en la medición de 2017, y es más pequeño entonces el grupo que cree que es una democracia plena o una democracia con problemas menores. Entonces aquí también hay cierta como señal de alerta de que hay muchas personas que están percibiendo que la democracia no está funcionando tan bien como ellos esperarían. Y a su vez esto se refleja, por supuesto, en esta pregunta sobre satisfacción con la democracia, que también este índice de satisfacción con la democracia ha ido disminuyendo respecto al 2017, y hoy en día el grupo que se considera nada satisfecho o poco satisfecho llega a un 60% de los encuestados para este estudio, y, y antes ese grupo llegaba a un 49% en 2017, entonces vemos que había una disminución importante en el porcentaje de gente que se considera satisfecha con cómo está funcionando la democracia en Chile hoy en día. Ahora, ¿qué entienden por democracia las personas? También es una pregunta que se aborda en la encuesta del CNEP, y que se le pregunta a la gente sobre los significados y expectativas del sistema democrático, qué creen que es absolutamente esencial para una democracia. Y aquí vemos un énfasis relevante en los derechos económicos por sobre los derechos políticos que tradicionalmente se han considerado más importantes para la democracia. Entonces, esta idea de empleo para todos es una frase que la gente asocia como absolutamente esencial para la democracia, en mayor proporción que afirmaciones como libertad para criticar el gobierno, medios de comunicación libres y sin censura, que podemos asociar más con los derechos políticos de libre expresión, etc. Y esto, además, como mencionaba Andrés antes, esta idea de que hay cierta desconexión entre los ideales políticos de la élite y el resto de la población, si se quiere, se ve bastante notoriamente cuando uno desglosa esto por grupos socioeconómicos. Estos significados y expectativas sobre la democracia
se marca aún más el énfasis en los derechos económicos cuando uno ve los estratos socioeconómicos más bajos. Entonces, en el grupo socioeconómico E, el más bajo, un 66% cree que es absolutamente esencial el empleo para todos. Recordemos que esto es para que una sociedad sea considerada como una democracia. Y son menores los porcentajes que creen que es importante, absolutamente esencial, tener libertad para criticar al gobierno o tener medios de comunicación libre y sin censura. En contraste con el grupo ABC1, que podemos como asimilarlo con las élites, si se quiere, donde un 43%, un 34%, el porcentaje es más alto relativo a los grupos socioeconómicos más bajos, apoyan esta idea de los derechos políticos como siendo más importantes para considerar que una sociedad es democrática efectivamente. Entonces aquí nuevamente vemos cierta división entre estos distintos grupos socioeconómicos. Y finalmente queríamos terminar una nota sobre algo que parece ser un acuerdo mayoritario entre los encuestados de este proyecto, que es esta idea de que las diferencias de ingreso en Chile son demasiado grandes. Entonces efectivamente hay una importancia de los derechos económicos, la igualdad económica, donde un preponderante 85% está de acuerdo, y a su vez un 76%, también un porcentaje bastante alto, está de acuerdo con que es responsabilidad del gobierno reducir las diferencias de ingreso entre las personas con altos ingresos y aquellas con bajo ingreso. Entonces, conectándolo quizás con este ideal de democracia como algo que va más allá de los derechos políticos y civiles más tradicionalmente considerados más fundamentales, sino que se asocia al rol del Estado dentro de una democracia, proveer ciertas garantías o disminuir la desigualdad y proveer ciertas garantías económicas a la población. Podríamos como inferir eso de cierta forma. Y eso a grandes rasgos es lo que queríamos presentar para contextualizar, para resumir los hallazgos de este estudio en estos dos ejes. Y habiendo presentado este como resumen muy breve, recuerden que en la página de leas.uai.cl pueden revisar el estudio completo y algunos análisis que vamos a estar subiendo. Le doy el pase entonces a nuestros panelistas de hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias Valentina, gracias André, yo los invito a quedarse, si bien la conversación vamos a aprovechar a nuestros invitados, pero principalmente para ir cotejando. Bueno, son varios temas, yo aprovecho de saludar también a Harold y Alfredo nuevamente, y la idea es que voy a ayudar a tener una conversación, voy a tomar a veces el rol de moderadora, otras veces voy a estar interviniendo también a propósito que también me tocó participar en este estudio. Lo primero, quiero partir contigo, Alfredo, y obviamente después contigo, Harald. Se instaló a propósito, sobre todo en el último año, y sigue estando instalado esta idea, sobre todo en la discusión pública, ¿no? De que estamos en una sociedad más polarizada, ¿no? Que Chile está más polarizada. Entonces, ¿qué tan contraintuitivos son estos resultados? ¿Qué tanto les hacen sentido? Se habló y lo dijo Andrés, y sabemos que todo depende de cómo se mide, ¿no? Pero les dejo la palabra a ustedes para que podamos partir, Alfredo, porque este ha sido un punto, cuestión permanente de cara a parte incluso como de los peligros, riesgos que ven para la democracia, y en parte también lo hemos visto que son discusiones que están muy en línea a lo que ha ocurrido en otras latitudes, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto le hacen sentido este resultado? Y me encantaría además que pudiéramos ponerlo en un contraste o en una comparación, más allá de lo que nos dicen los números, de lo que ustedes han observado afuera. Sí, mira, bueno, muchas gracias por la invitación. Este es un súper buen estudio, ¿eh? Lo que tiene, la gracia que tiene esta encuesta es que tiene un muy buen fraseo de preguntas. Y eso la hace muy especialmente interesante y original. Mira, en el tema polarización, yo creo que en esto tenemos que, digámoslo así, yo creo que en esto tenemos que ser súper cuidadosos en Chile. ¿Por qué? Porque en Chile hay actores políticos interesados en que la tesis de la polarización se instale. Y yo de verdad no estoy para nada convencido de que polarización, como dice Andrés, polarización en sí misma haya. Efectivamente, hay expresiones de polarización muy marcadas en la élite política. ¿Y qué quieren que les diga? Es evidente en la convención. Pero de ahí a pensar o a sostener de que la sociedad chilena está polarizada en dos planos, en el plano ideológico
y en el plano afectivo, a mí me parece que no. Mira, yo este número 6 que ustedes detectan como número, en una escala que termina en 10, a mí no me suena a un número preocupante. ¿Es un número importante? Sí, pero no me parece un número extraordinariamente o desbordantemente impresionante, porque además es un número, y esta es la, como bien lo decía Andrés, esta es como lo contraintuitivo de esta encuesta, porque ese número 6 de polarización ideológica no va de la mano con la polarización afectiva, que es un número que va más bien a la baja, y de hecho no deja de ser asombroso la comparación favorable a Chile en el plano afectivo con Estados Unidos, digamos. Y habiendo tenido una elección funcionalmente no muy distinta a la de Trump versus Biden, era igualmente, afectivamente, igualmente difícil, de buenas a primeras, la elección en segunda vuelta Boric-Kast, y sucede que al final, esto fue entre primera y segunda vuelta, la recogida de los datos no fue tan así. Ahora, yo quiero incorporar acá en la pregunta de Magdalena una duda que yo tengo desde hace ya mucho tiempo y que tiene que ver con la polarización, pero que tiene que ver con el rol que cumple el eje derecha-izquierda en la polarización. Bueno, todos sabemos que aquí hay distintas maneras de medir la fuerza del eje derecha-izquierda en un país. No es lo mismo usar una escala tipo Likert de 1 a 10 que de 1 a 8, poniendo el 0 o partiéndola en 1. Hay una serie de disquisiciones metodológicas que hay que tomar en consideración. Es más, hay encuestas del CEP que muestran que la desidentificación con el eje es creciente, pero depende mucho cómo se hizo la pregunta y así sucesivamente. Eso a mí me lleva a decir, leyendo de estas cosas hace ya tanto tiempo, que yo creo que tenemos un problema con la escala derecha-izquierda en donde no estamos comparando las mismas cosas. Es decir, las dimensiones izquierda y derecha del eje son dimensiones que tienen densidad ideológica y que tienen historia política detrás. La dimensión de centro tiene otro estatus, que es lo que, por eso yo tengo muchas dudas con estas preguntas sobre el eje derecha-izquierda, porque es una categoría fundamentalmente espacial, carente de ideología. Es decir, dígame cuál es una ideología de centro. Espontáneamente nosotros podemos decir qué ideologías se asocian más con la derecha y qué ideologías se asocian más con la izquierda, pero de centro, la respuesta es no hay, técnicamente hablando, porque la categoría de centro es una categoría espacial, pero además que se asocia a clases de comportamiento, que son los comportamientos más bien moderados. Por lo tanto, es ahí donde si uno empieza a hacer interactuar el eje derecha-izquierda con las preguntas sobre polarización, definitivamente no termino convencido de que en Chile haya polarización. Definitivamente. Las apariencias son engañosas. Si hubiese demasiada polarización en la sociedad, no estaríamos asistiendo a lo que todavía son considerables tasas de abstención, pero considerables. Sí, estamos todos contentos, yo el primero, de que haya votado, entre comillas, mucha gente en la segunda vuelta de la elección presidencial. Mucha, entre comillas. Entre comillas. Porque definitivamente estamos enfrentados a 45% de personas, o 40 y tantas, digamos, por ciento de personas, que no están votando. Pronto se van a dar a conocer, aquí no estoy hablando como Salva, dicho de paso, estoy hablando como si prefiero decirlo, Oye, prefiero decirlo así. Hay varios temas de los que tú planteas que justamente también quería llevar la conversación para eso y aprovecho de preguntarle también a Jara, porque en el fondo tú comentas, efectivamente hay un tema de
qué es el centro actualmente, ¿no? El centro actualmente, como está espacialmente, se define porque es menos de derecha en algunos temas, como lo observamos definitivamente los resultados con Andrés, y menos de izquierda en otros temas. Pero ¿qué es el centro hoy? Y eso aprovecho de hacerle la pregunta a Jara. Y cómo estamos, o sea, más allá de la medición, ¿qué estamos entendiendo eventualmente por una percepción de polarización en un país donde sabemos que hay una alta desafección política y una muy baja identificación política, a diferencia de otros países donde hay investigación profusa en estos temas, como puede ser Estados Unidos? Entonces ahí, Harald, te doy el espacio para ver si te hace sentido esto que observamos de la polarización, pero ya también relacionándolo con los temas de qué pasa con el centro y la comparación con otros países como Estados Unidos, que también han tenido elecciones últimas bastante, digamos, discutidas, para no usar la palabra polarizada también. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay que mirar estos resultados con bastante alegría, me atrevería a decir yo, digamos, porque muestra un país que en el fondo es bastante sano. Aquí hay como paradojas aparentes. Lo que uno ve en la encuesta es que la población en promedio estima que los partidos están extraordinariamente polarizados. Entonces hay una percepción, ¿no es cierto?, que se refleja, y en estos datos, cuando se contrasta con otros países, como decía Andrés en su presentación, claramente la brecha ideológica que se percibe, no sé, entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata es mucho más corta, por así decirlo, que la brecha ideológica que se percibe entre los partidos chilenos, digamos. Y eso creo que es un elemento interesante, porque la población asiste a un espectáculo que percibe como polarizado, pero la población en sí mismo no se siente polarizada, y eso está bastante bien documentado, yo creo, a partir de dos constataciones. La primera es que, a diferencia del análisis que hace la élite, digamos, la gente no percibió de manera tan polarizada candidaturas que a nosotros nos parecen tan distintas como la de Boric y la de Kast, digamos, ¿no es cierto?, que es un fenómeno. De hecho, la distancia, por así decirlo, la brecha de polarización afectiva entre esas dos candidaturas es menor que entre Piñera y Guillé, que para mí es una sorpresa y muestra de alguna manera, ¿no es cierto?, cómo ha ido evolucionando la población en estos años, y que probablemente refleja el creciente distanciamiento que tiene con el mundo político. Dicho eso, y aquí voy un poco a lo de Magdalena, a la pregunta de Magdalena, ¿no es cierto?, la forma en que reacciona la población identificándose más con el centro. ¿No es cierto?, frente a este distanciamiento que percibe, se identifica más con el centro, que es una percepción, que es, por así decirlo, creo yo, una búsqueda de llamar la atención sobre el mundo político respecto de algo que aparece con mucha fuerza en distintas encuestas, que aquí no se pregunta directamente eso, pero que está implícito, que es la búsqueda de acuerdo. ¿No es cierto? La forma en que la población reacciona frente a esta percepción de polarización es decir, oiga, pónganse de acuerdo. Y el centro, esta convocatoria en torno al centro tiene esa dimensión, porque aquí la paradoja que emerge es decir, bueno, ¿por qué los partidos que teóricamente son de centro no reciben esta votación, digamos? Y la razón es muy simple, es que la gente no está polarizada. Los partidos de centro son exitosos cuando hay mucha polarización. En un ambiente donde no hay polarización, el hecho de que la gente se identifique con el centro como una llamada a ponerse de acuerdo, etcétera, a buscar consensos, ¿no es cierto?, no se traduce necesariamente en una votación de partidos de centro. Yo creo que esta encuesta deja bastante en claro esa dimensión. Y el segundo aspecto que aparece, creo yo, que es muy decidor respecto de la demanda implícita, cuando se cuestiona el funcionamiento de la democracia, y al mismo tiempo la exigencia parece tener que ver con dimensiones más económicas y sociales. Creo que el argumento es el viejo argumento de Huntington, digamos, que está implícito en esta realidad chilena. Es la idea de que el orden político
ha quedado rezagado respecto a la modernización económica, social y cultural que vivió el país. Y esa brecha, la incapacidad del orden político para asegurar, por así decirlo, mayor bienestar a la población que ha quedado un poquito en mejores condiciones de vida, pero al mismo tiempo con grandes riesgos asociados a perder esas condiciones de vida, y el orden político la incapacidad de reaccionar frente a esa realidad. Entonces eso se traduce típicamente en demandas más económicas y una percepción de que la democracia no está funcionando bien porque no es capaz de satisfacer, por así decirlo, esas demandas. Y las libertades políticas, por así decirlo, no se ven amenazadas, entonces pierde relevancia todas aquellas expresiones que tienen que ver con la protección de las minorías, con la protección, por así decirlo, de la libertad de expresión, porque no se ve mayor amenaza en eso. La democracia ha cumplido satisfactoriamente con garantizar esas libertades, pero al mismo tiempo esta disociación que hay entre el orden político y la modernización económica, social y cultural no logra cerrarse. Entonces el cuestionamiento a la política tiene que ver con, por un lado, esta percepción de polarización, y por otra parte, esta percepción de que la democracia no funciona bien, y no funciona bien porque no es capaz de cerrar, por así decirlo, esas inseguridades que han surgido producto de la modernización económica, social y política. Entonces, este crecimiento del centro es de alguna forma un llamado a atención respecto, que no tiene una dimensión tan política. En ese sentido yo concuerdo con Alfredo de que no se puede identificar en el eje izquierda y derecha, digamos, no significa votación por partidos de centro, pero sí una demanda por atraer, digamos, a los partidos que hoy día son vistos como muy extremos a posiciones más de acuerdo de las que hoy día estamos observando. Yo pararía ahí en mi primera intervención. Oye, volviendo ahí, Harald, tú planteas el tema de la democracia, que no lleva a otro tema, voy a volver al tema de la polarización, pero creo que un punto interesante que observando los datos con más detención, creo que Valentina hablaba de la diferencia por edad en la evaluación de la democracia, o al menos como la idea de la democracia como forma más preferente en todos los escenarios, pero en realidad lo que uno ve descriptivamente, nos hemos hecho ahí, Andrés me corregirá, hacemos algún test más estadístico, más significativo, pero vemos una U, que uno no encuentra en ciertos fenómenos, más bien grupos jóvenes especialmente, una U marcada un poco débil, pero especialmente grupos más jóvenes, optando por la democracia normativamente como una vía más, la opción más preferible de gobierno, pero también los grupos de mayor edad, si bien no en la misma multitud, tienen una pequeña mejora en esa opción, a diferencia de los grupos entre 35 y 60, donde uno se encuentra con los grupos más críticos. ¿Por qué hago todo este detalle casi demográfico? Más bien porque había todas las discusiones, también son como discusiones que se instalan, ¿no? Con respecto al tema de cómo estamos enfrentando, y pueden haber ideas y expectativas de la democracia distintas, no solo a nivel socioeconómico, como hablábamos, sino particularmente en torno a generaciones distintas. Y hago ahí, Alfredo, y te hago la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto tú has observado complementariamente, no solo en estos datos, sino los propios que ustedes están viendo en COES, etcétera, esta discusión que se ve muy en las columnas, digamos, qué tanto la están viendo desde la evidencia empírica de poder hablar de distintas miradas y formas de entender la democracia de una perspectiva más generacional, ¿no? Donde efectivamente, y por tanto puede haber un cambio más sustantivo incluso en la forma que se redefina o se defina incluso a partir de la Convención Constitucional y el nuevo gobierno, etc. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí en ese malestar en torno a la democracia desde una perspectiva generacional? Sí, efectivamente, es decir, bastante de eso lo estamos rastreando en COES a través del panel que tenemos, que ya vamos en 6 o 7 olas, ya no me acuerdo, pero ustedes mismos tienen acá en la encuesta ya datos sobre definiciones emergentes de lo que cabe entender por democracia. Y aquí incluso uno tendría, no lo hice, pero tendría que ir a la base de datos para ver cómo se distribuye esto entre los jóvenes. No me sorprendería que sea en los jóvenes en donde esté más presente un ideal que en la lámina
en donde se pregunta qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaba usted con las siguientes afirmaciones, los diputados en el Congreso tienen que seguir la voluntad del pueblo, ese tipo de preguntas. Bueno, yo no estoy equilibrando, pero yo apostaría que es en los jóvenes en donde habría un ideal mayoritario de representación espejo, en donde se resisten a delegar la función de representación con el fin de representarse ellos mismos a través de, digámoslo así, formas de acción directa o más directa, que es algo incluso que se ve en otra pregunta, cuando el 43% de los entrevistados dice que cuando la gente se organiza para exigir un cambio, los funcionarios de gobierno escuchan a la gente. Es algo así como una apuesta por la movilización, cuando la representación a la cual la teoría y la práctica democrática nos tiene acostumbrados falla o es percibida de modo defectuoso. Agreguemos que además hay definiciones sociales de la democracia que están emergiendo, que ustedes también las rastrean. Las democracias serían, una democracia sería aquella que entrega empleo para todos, 54%, una democracia en donde que no acepta, en donde que debiese redundar en una menor brecha de ingresos entre ricos y pobres. Lo sorprendente en esta pregunta es que hay, dentro de las tres respuestas más mayoritarias, dos son respuestas más sociales que políticas a lo que cabe entender por democracia. Y bueno, a mí me suena que de estos son justamente, estaría dispuesto a apostarlo, son portadores los grupos más jóvenes, y especialmente los grupos más jóvenes más educados. Y bueno, Harald lo sabe, dada su especialidad en materia educacional, los chilenos, dígase lo que se diga sobre el problema de educación en Chile, los chilenos son cada vez más educados. Y por lo tanto, ya no estamos hablando exactamente de los mismos chilenos del 90, estamos hablando de otros. Y no me estoy refiriendo solo al cambio generacional, sino a lo que está detrás del cambio generacional, que son públicos más cultos, digámoslo así, en términos relativos. Sí. Ahí también hago una pregunta, porque hablamos de los jóvenes. Vemos que los jóvenes, por una parte, están con esta expectativa distinta, con una opción como la democracia como forma más preferente, pero la pregunta es también qué pasó con los de más edad, ¿no? Efectivamente, los adultos mayores de ahora no son los mismos de los 90, donde si aplicáramos tal vez, no sé, las tesis de Inglehart con respecto a aquellos que vivieron experiencias de días como la dictadura, su aprecio era mayor con la democracia. Pero ¿qué vemos? ¿Cómo podemos explicar ahora segmentos de mayor edad en que están siendo, digamos, más distantes con la democracia como forma de gobierno? No todos, pero vemos una diferencia relevante en esa perspectiva. Entonces, no sé, ahí si también quieren, antes de darle el pase a Harald, Andrés o Valentina, quieren complementar algo desde los datos de lo que observamos con eso. Hay un pequeño comentario. A mí la verdad es que no hice un gran punto de esto porque me parecieron sorprendentemente bajas las diferencias. Si bien cuando tú miras los números, hay una cierta preferencia, mayor preferencia a los jóvenes por la democracia, tampoco es una cosa que uno diga, sobre todo si uno controla por los márgenes de error, digamos, que debe haber en estos grupos, dado que son tamaños más chicos, mostrarles más chicos cada uno de estos grupos. Yo creo que a mí lo que me sorprendió es que no hay una mayor diferencia. O sea, hay ciertos aspectos en los cuales ciertamente las diferencias generacionales aparecen, ¿no es cierto? Pero en esta dimensión no da esa fuerza. Entonces a mí lo que más me preocupa es la caída que observan respecto a mediciones anteriores en la convicción de que la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno. Y la caída, si mal no recuerdo, son 11 puntos, que no deja de ser significativa, digamos. Y yo creo que ahí es donde se está produciendo una potencial problema hacia el futuro, digamos. Si el orden político no es capaz de alguna manera de corregir estas inseguridades que creo que las que están detrás
de esta menor preocupación, por así decirlo, por las libertades civiles y políticas y mayor preocupación por las demandas económicas, vamos a tener un problema, y creo que un poquito el fenómeno político que estamos viviendo, a propósito de lo que decía Alfredo al comienzo de la convención, que ha resignificado, por así decirlo, esta disociación que hay entre el orden político y la modernización económica en términos que son básicamente de instituciones políticas, estoy hablando en términos generales, creo que conlleva un cierto mayor distanciamiento todavía de la población respecto de la política. Es cierto que todavía no estamos discutiendo en plenitud los derechos sociales, pero me parece que el excesivo peso que se pone a asuntos político-institucionales van a reforzar la idea de que el mundo político está preocupado de sus propios intereses y no está realmente preocupado de la ciudadanía. Entonces ahí yo veo un riesgo. Pero además, la evidencia por lo que uno ve, cuando uno ve los países que se ha estudiado durante periodos más largos, uno ve claramente países donde la polarización ha aumentado, el caso típico de Estados Unidos, pero también hay otros países donde esto ha sucedido. Suiza es un ejemplo, Francia en menor medida, pero también ha aumentado la polarización. Y el otro país que curiosamente ha aumentado su polarización en el último tiempo es Canadá, a pesar de que los ritmos son más lentos que en Estados Unidos, pero también lo ha aumentado. Y en todos los casos, esa polarización ha sido precedida por una polarización de la élite. Y yo creo que efectivamente en Chile hay una polarización de la élite que yo creo que puede arrastrar a la población. Lo único que nos salva de ese arrastre es la distancia que ya existe entre la población y la élite. Y la élite, digamos. Entonces eso podría evitar esto, pero la evidencia es relativamente clara. Entonces ahí hay un tema de preocupación, y eso me conecta con lo que había dicho el análisis que insinuó Alfredo al comienzo, digamos, sobre la convención y cómo se ha resignificado de alguna manera, de una forma que creo que no es la que la población está demandando. Eso es un poquito... Magdalena, sí, solo para complementar lo que dice Harald, es cierto, en un alza de 11 puntos en 4 años respecto a la valoración a la democracia es enorme. Ahora, cuando acá los datos no están desglosados, y si bien los grupos de derecha y de izquierda son pequeños, cuando esa pregunta, yo ayer la estuve revisando por grupos, por posiciones ideológicas, el alza en el grupo de derecha, que no es grande, en términos, en el porcentaje del total, pero el alza en ese grupo, en la opción del apoyo a un gobierno autoritario o poco democrático, es muy grande. Dentro de ese grupo, el 45% contesta que prefiere la democracia, y el 45% que en algunas ocasiones apoyaría un gobierno autoritario. Yo creo que puede estar bien vinculado con la última campaña y con el candidato y con el discurso que se articuló, no el discurso tradicional de la derecha. Nosotros hemos tenido una derecha más cerca del centro, digamos, pero puede haber influido digamos, influido un poco en eso. Y del tema de los jóvenes, y bien es cierto que entre todos los demás grupos etarios no hay diferencia estadísticamente significativa, y en eso Harald tiene toda la razón. Lo que yo sí veo, habiendo seguido estudios de jóvenes desde 2009, es que siempre los jóvenes eran el segmento que creía menos en la democracia y que votaba menos. Y que lentamente, porque fue un proceso de 10 años, 12 años, se está transformando en el segmento que dice apoyar más la democracia, y en términos porcentuales, en términos relativos, no absolutos, está acudiendo más a votar. Y ese es un cambio, es una evolución como interesante para tenerla en cuenta. Sí, ahí, sumando, hay varios temas que se abren, nada más tenemos preguntas que nos están haciendo, así que voy a tratar de hacerlas todas. Y también para incorporar, para terminar este tema de eventualmente los temas de cohorte y generación,
Suma lo que tú planteas, André, que también nosotros en otros estudios en LEA hemos observado algo que hemos visto a propósito, no solo de cualquier joven, sino de la mujer joven, ¿no? Y que también algo hicimos ahí, Valentina, si tú tal vez puedes comentar, a propósito de las relaciones descriptivas que establecíamos además con mayores mujeres jóvenes entrando a la educación superior, que ustedes lo saben como nunca antes. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto efectivamente, algo que se vio mucho en esta elección, que incluso el propio presidente Boric lo dijo, que en el fondo gana por el voto de la mujer, pero un voto de la mujer especialmente joven? Siempre se ha hablado que el voto de la mujer es muy importante, pero desde otros enmarcamientos, ¿no? Antes se apelaba a la mujer desde el miedo, el temor, y ahora se apela desde los derechos propios de ella, digamos. Entonces, ¿qué tanto estamos observando que esta mujer joven, si es que lo hay como figura, como sujeto, está haciendo lo que vimos en la última elección, un sujeto más relevante para observar, o no? Vale, si tú quieres sumar algunos de los datos que vimos, y dejo después a Alfredo y a Harold. Sí, ahí veíamos algo interesante tratando de entender esta mayor participación como del padrón femenino respecto al padrón masculino, como porcentaje de los votantes totales, y como complementando con datos de nuestra encuesta, veíamos que había cierta mayor participación en distintos tipos de organizaciones, de lo que se llama asociatividad, de organizaciones sociales de otro tipo, no necesariamente políticas, porque las mujeres no reportan más interés en política, pero sí es más probable que estén involucradas en organizaciones de barrio, juntas de vecinos, juntas de padres, todo este tipo de cosas que a veces se llaman como capital social y que podrían estar contribuyendo a un mayor como involucramiento dentro de la sociedad de este segmento en particular, como de las mujeres jóvenes que mencionaba Magdalena. Y también mirando un poco los datos, como volviendo al punto que hacía Alfredo, sobre los ideales de democracia que estarían detrás de esto, y conectándolo con lo que decía Harald de que si bien hay una gradiente de edad en algunas de estas variables, no es tan fuerte. Entonces, como para dar este dato de la pregunta que mencionaba Alfredo, los diputados en el Congreso tienen que seguir la voluntad del pueblo. Efectivamente hay una gradiente de edad, pero es pequeña, son 8 puntos porcentuales de diferencia, y no estoy segura, no hemos hecho como el test si es estadísticamente significativa, pero ese número en los jóvenes de 18 a 29 son un 82% los que están muy de acuerdo, y de ahí en el grupo 55, 64, 65 y más, es decir, los adultos y los adultos mayores, es un 76%. Entonces, efectivamente, hay una diferencia, como especulaba Alfredo, que podría haber, pero tal como menciona Harald, en esa pregunta también la diferencia no es especialmente grande, no hay una diferencia abismal entre los más jóvenes y los adultos de más edad, y quizás eso también apunta a que a nivel general está esta idea, porque igual si uno piensa como en los porcentajes, creo que el promedio de toda la muestra están en algún punto entre el 82 y el 76, igual es bastante alto, digamos, es del acuerdo con esta afirmación de que los diputados del Congreso tienen que seguir la voluntad del pueblo, y de cierta forma una representatividad que sea más como un espejo, como bien decía Alfredo, que confiar demasiado en que los políticos van a ser las personas capaces de resolver estos problemas que tienen que ver con expectativas incumplidas de la modernización económica. Entonces, también ahí creo que eso como que conecta hasta cierto punto con la discusión más general que están teniendo Harald y Alfredo al respecto. Alfredo. Mira, aquí hay varias cosas. Mira, aquí hay cuestiones bien contradictorias, ¿ah? Yo creo que lo que hemos estado presenciando, y probablemente efectivamente son 10 años, es un proceso general, es un proceso de politización. Eso es lo que explica que los jóvenes, aparentemente en grandes números, pero lo vamos a ver bien cuando se termine el pistoleo de Cervel de las elecciones de diciembre, eso es lo que explicaría las grandes tasas de participación. Pero al mismo tiempo esto es súper contradictorio. Por ejemplo, ustedes saben cuánta gente, cuántos jóvenes se retiraron habiendo votado en el plebiscito del 2020 y no votó en las elecciones de mayo. Son solo los 18 a 29 años, ¿eh? 1.062.000 personas. Es enorme, realmente sorprendente. Y probablemente esta gente, para las elecciones de ahora, volvió. Por lo tanto, aquí hay cuestiones, es decir, yo creo que estamos todo esto no está bien estabilizado todavía. Creo que estamos en un momento de tránsito, que no sé muy bien en qué momento se estabiliza. Evidentemente que el cambio de constitución
debiese participar del enmarcamiento de la transición. Pero me parece que todavía nos vamos a tener que enfrentar a otro fenómeno demográfico que lo vamos a presenciar en 3 o 4 años más, a grandes números, ¿eh? Estamos hablando ya de centenares de miles de personas. Es cuando entren a votar masivamente la población venezolana y haitiana. Eso va a traer consecuencias. Y mucho de lo que estamos hablando acá, desde el punto de vista de la orientación política e ideológica del voto, puede que cambie. Por eso les digo que estamos en una transición institucional que tiene anclaje conductual, pero también aquí hay poblaciones flotantes, digamos, que todavía no ingresan masivamente al electorado y que lo van a hacer. Chile tiene una legislación muy generosa, probablemente la más generosa del mundo, en materia electoral con las poblaciones inmigrantes. Sí, a propósito de lo que yo creo que un fenómeno que es interesante, y a propósito de lo que decía Magdalena y Valentina, es que da la impresión de que la política, por distintas razones, motiva a determinados grupos demográficos en momentos del tiempo de distinta manera. Entonces tenemos estos votantes que entran y salen, digamos. Si uno mira, lo vamos a saber con exactitud cuando termine, como dijo muy elegantemente Alfredo el Pintoleo del CERVEL, digamos. Pero todo indica que en la elección pasada, por ejemplo, la participación de las mujeres entre 29 y 40 años, básicamente, aumentó en alrededor de 11 puntos porcentuales, y eso explica una parte importante de la distancia de la votación entre Boric y Kast. La pregunta es si ese grupo se va a mantener permanentemente en el sistema electoral o votando, y eso no está para nada claro. Entonces el fenómeno que estamos observando es de una democracia, por así decirlo, con entradas y salidas, con esta visión crítica de distintos grupos, que va a ser extraordinariamente difícil de moldear y de convencer y de atraer, que se mueve por cosas muy particulares, más que por una visión completa, integral respecto, me atrevería a decir yo, de las ofertas políticas que se están haciendo en determinados momentos del tiempo. Entonces es un fenómeno que hace que los escenarios políticos, las decisiones que se toman, digamos, sean mucho más fluidas de lo que estábamos acostumbrados, digamos. Algo de eso ya se ha dicho a propósito de las elecciones, pero este es el mundo en el que vamos a vivir. Y eso creo yo que va a ser más frecuente en la medida en que la polarización se mantenga baja, como indica esta encuesta, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que la sorpresa, no sé si es una sorpresa porque mucha gente lo está adelantando, pero esta percepción de que la polarización iba en aumento, yo creo que estos datos terminan por sepultar esa idea, ¿no? Y lo interesante entonces es que ese mismo fenómeno hace tal vez el escenario político mucho más fluido de lo que estábamos acostumbrados, y hace que la crítica, porque esto tiene que ver con el nivel educacional de la población, ¿no es cierto?, que tengamos un electorado mucho más crítico y más fluido, por lo tanto. Y en ese sentido, y esto ya como para ir tal vez a la etapa de cierre, ya un buen rato, varias veces se ha tocado acá el tema de la convención, ¿no? Implícitamente tal vez no estaba establecido en el acuerdo que hubo de noviembre en ese año con respecto a la convención, pero sí implícitamente creo que estaba el tema de que la convención podía ayudar a la mayor cercanía de la ciudadanía con la política, con los asuntos públicos, de alguna manera pudiera afectar eso, y por otra parte también pudiera ayudar a una mayor legitimidad al sistema democrático e incluso una mejor democracia, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces mi pregunta de cara a la convención apunta qué oportunidades, qué riesgos estamos viendo con este proceso convencional con respecto justamente a los temas que hemos estado hablando. Estamos viendo un proceso convencional que nos va a ayudar para que esta distancia entre la élite y la ciudadanía se acerquen, o más bien seguirá gran parte de la ciudadanía mirando en palco cómo esta élite se enfrenta
los plebiscitos sabemos, además los plebiscitos salieron por otra experiencia a nivel en otros países que pueden polarizar. Entonces, ¿cómo estamos viendo las expectativas de esa expectativa implícita que había con respecto a la convención en términos de su aporte a ayudarnos a trabajar una mejor democracia, ¿no? En estos distintos planos que hemos hablado? Mira, esa pregunta es bien compleja, pero quiero insistir, la voy a responder directamente, pero quiero insistir en algo que acaba de decir Harald, decir, esto es tan fluido, pero tan fluido, que fíjense que en la convención la derecha sacó un irreal 22% de los votos, y en la parlamentaria sacó 20 puntos más. Y mire, si eso no es fluidez electoral, yo no sé qué es lo que es, digamos. ¿Sí? Por lo tanto, aquí realmente yo creo que hay que respirar hondo y no sacar conclusiones definitivas, categóricas. Este mundo es muy popperiano, un mundo muy abierto. Por lo tanto, ya, eso lo pregunto. Lo segundo, la pregunta de la Magdalena. Sí, perdón, Alfredo, te puedo hacer una pequeña introducción, pero no me quiero poner tan teórica, pero muchos hablan que estamos en un proceso de transición hacia un nuevo ciclo, o más bien esto llegó para quedarse. No, o mira, es parte de lo que no sabemos, que permanentemente el escenario va a ser desde ese sentido mucho más líquido, más cambiante. Es que yo creo que son las dos cosas que van a ocurrir. Vamos a transitar a un nuevo orden político con esta convención o con lo que salga de esta convención, independientemente del resultado del plebiscito. En algún momento dado vamos a resolver este problema. Esa transición puede ser corta, mediana, larga, no lo sabemos. Por lo tanto, transición hacia otra cosa va a haber. Pero las conductas que están por debajo de esa transición van a permanecer. Esta fluidez mucho tiene que ver con lo que la literatura viene detectando en el espacio europeo hace muchos años, esto que se llama issue vote, voto temático. Esa cuestión es muy importante, eso va a ser cada vez más frecuente y los electorados van a ser cada vez más infieles, precisamente porque los electores han ganado, sobre todo los más jóvenes, están ganando crecientes dosis de autonomía, en donde una alternativa de la conducta es abstenerse duraderamente nuevamente. Eso puede ocurrir, si no todo es votación efectiva. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir en este mundo en donde la desidentificación partidaria va a la baja, en donde la inscripción o la identificación con el eje derecha-izquierda no está claro, pero además la convención se enfrenta a un fenómeno más general. En los países en donde predomina el régimen de votación voluntaria, esto no se ve de la misma manera cuando hay votación obligatoria, se está votando menos y mucho menos, cada vez más. Y la convención, desde ese punto de vista, ha generado una expectativa que creo que no la va a poder cumplir. Estrechar la brecha, que es prácticamente psicológica y cognitiva, entre la política y los ciudadanos de a pie, prometer eso, o más que prometer, comprometer eso, en una discusión constitucional, a mí me parece equivocado, no porque no se tenga que encarar el problema, es porque no sabemos exactamente cómo hacerlo. ¿Qué quieren que les diga? Es decir, si no fuese porque el plebiscito de salida va a ser con voto obligatorio, yo tendría una severa duda sobre la tasa de participación. ¿Cómo lo ves, Harald? Y yo tengo una preocupación a propósito del escenario y del contexto que muestra esta encuesta. Si uno dijese en estas circunstancias en la cual hay, por así decirlo, una desconfianza de la democracia que estamos experimentando, hay este distanciamiento evidente entre la ciudadanía y la élite, por ponerlo en esos términos. Y al mismo tiempo observamos empíricamente que en el mundo las libertades civiles y políticas están en retroceso desde el 2005. La pregunta que nos tenemos que hacer es si uno hubiese apostado, si uno hubiese pensado esto un poquito, no sé cómo decirlo, digamos, académicamente, uno habría dicho, mira, tenemos que cambiar la Constitución, pero tenemos que tomar bajos riesgos. Y creo que la Convención está tomando altos riesgos.
Y no sé cuál es la dinámica política que emerge con la constitución de altos riesgos que de alguna manera se está configurando. Un sistema presidencialista, digamos, porque la comisión o la convención de alguna manera se convenció de que tenía que mantener el régimen presidencial, pero hace todo lo posible por debilitarlo, digamos. ¿Cómo esa cuestión funciona? Cómo funciona con todas las demás cosas que se están de alguna forma fraguando. Entonces creo que la convención decidió tomar un alto riesgo, y en el clima que estamos viviendo creo que eso es una mala noticia, porque la dinámica que puede emerger de esa nueva constitución es totalmente distinta de la que se imaginaron todos los que de alguna forma aprobaron o aprobamos, digamos, este proceso. Yo creo que ahí hay como un gran desafío vigente, digamos, para la democracia chilena. Pero y volviendo con respecto a nuestro tema central o inicial, que era la polarización, efectivamente hemos visto experiencias de plebiscito de otras magnitudes, de otras temáticas, pero plebiscito en sí mismo, como experiencia electoral, bastante relevante, y críticas como experiencia, estoy pensando en el Brexit, estoy pensando en Colombia, que han sido experiencias bien electoralmente, no quiero usar un adjetivo, pero habría que medirlo si fueron polarizantes, pero por lo menos en que la discusión se volvió bastante áspera en torno a la ciudadanía, ¿no? Además, decir para el Brexit, por lo menos en los temas que a uno no son más propios, desde ahí se empezó a volver a hablar de intencional, desinformación, de campaña política, etc. Entonces, más allá de la convención en sí misma, estoy pensando en un plebiscito que salió que tiene que ver con la toma de decisión de un tema tan relevante como nuestra nueva constitución. Hay riesgo de polarización, los están observando, y con esto quiero ser bien cuidadoso en la pregunta, no estoy haciendo nada en función del plebiscito, el trabajo de la convención, sino más bien de la experiencia plebiscitaria, que tiene sus muchas oportunidades, pero también tiene su riesgo de una perspectiva de polarización. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Es decir, la propia configuración del voto en torno a dos alternativas polares es un poderoso inductor para la polarización, sobre todo si el proceso que concluye en un acto de votación de naturaleza plebiscitaria y binaria fue un proceso complejo y con escaso y con poco acuerdo. Sí, yo creo que en el plebiscito puede haber una muy fuerte polarización, lo cual puede ser muy malo en el resultado, independientemente de que se gane, no, porque el resultado podría ser estrecho. Yo creo que eso es súper negativo, súper negativo. Lo que yo conozco del proceso constituyente, una constitución realmente fuertemente plebiscitada, es expresión además de la presencia de importantes consensos sociales. Y eso no es con un 52-48. Yo tengo un matiz, yo creo que hay un riesgo, pero creo que el riesgo es bajo. Yo creo que hay una cierta, si uno mira las matrices de transición, por así decirlo, que son cómo se está moviendo el electorado desde el momento en que aprobó el proceso que estamos viviendo y el actual, es cierto que se está moviendo, por así decirlo, a la duda, a un grupo grande que votaba convencido que era este el camino, y hoy día le preguntan respecto del plebiscito de salida y te dice está en la duda. Pero no se ha volcado mayoritariamente hacia el rechazo. Entonces eso sugiere de nuevo que no hay esta polarización, digamos, está con dudas, está esperando todavía. También creo que la convención en las últimas semanas ha enviado señales de que esta cuestión es una cosa que involucra demasiada responsabilidad y que por lo tanto hay que buscar caminos un poquito más intermedios. Entonces creo que la evolución y las posturas en las que está la población hace pensar de que esto podría encaminarse de una manera razonable, nunca va a ser perfecta, pero razonable. Entonces, si bien comparto con Alfredo que hay un riesgo,
creo que la probabilidad es baja. No sé. Para terminar, por ahí nos comunicamos por las comunicaciones internas con Andrés. Voy a dejar la palabra a Andrés para una última pregunta Sí, no, del centro y vamos a ir cerrando. Les bueno, vamos a sí, pedir ahí voy síntesis a para ir ser, cerrando de voy a ser muy, cara muy breve. a los Voy a volver a tiempos. un tema que conversamos hace un ratito, que es el tema del centro, y que claro, Alfredo planteó que era una categoría espacial en estas escalas de izquierda y derecha. La historia chilena nos muestra, en el fondo, tuvimos dos partidos fuertes de centro. Arturo Valenzuela y Bernardino Bravo Lira en algún minuto los estudiaron muy bien, el Partido Radical y la Democracia Cristiana. Se hablaban de un centro centrípeto, que era el Partido Radical, que lograba acuerdos con todo el mundo para construir gobierno, y uno centrífugo, como la Democracia Cristiana, que hacía que todos extremaran sus posiciones. Ahí sí que teníamos polarización, digamos. Entonces, hoy día tenemos un espacio que está quedando vacío. Mi pregunta es si ustedes creen que hay un lugar para otra cosa, para otra expresión, o si es una especie de seguro de moderación que va a tener el sistema político pensando en lo que fue la campaña de segunda vuelta de Boric. O sea, si uno ve todo el esfuerzo de la segunda campaña de Boric, moverse todo lo que pudo hacia ese espacio, bueno, además tenía un candidato que se lo dejó entero, entonces era más fácil que en otras oportunidades. Entonces, si ustedes creen que es un lugar que otra gente va a salir a ocupar, en este descampado en el centro, o que puede operar como este espacio que un poco como pasan los sistemas bipartidistas, que tienen dos grandes coaliciones, como los alemanes, a la izquierda y a la derecha, que es como un seguro de moderación del sistema. Yo no veo fuerzas disponibles para irse al centro de frentón, no veo ni una. Y veo a la DC, yo durante muchos años me resistí a pensar que la democracia cristiana estaba en un proceso de extinción, pero me temo que realmente están en un verdadero problema. Y eso para mí es un dato francamente nuevo. Yo no veo un retorno de la ADC a un gran partido, eso no va a ocurrir nunca más. Y tampoco veo a la ADC con la capacidad y con un electorado, un constituency claro, que le permita jugar un rol de bisagra entre distintos mundos. Por lo tanto, no, a mí me suena que esto se parece mucho, vamos derecho hacia algo parecido a lo que es Alemania en términos gruesos, pero con una nueva derecha radical importante en Chile. Eso no tengo duda. Y eso llegó para quedarse. No, claro, yo creo que la madre patria parece estar influyendo. O sea, yo creo que ese es el escenario más probable en Chile, ¿no es cierto?, con un partido más de extrema derecha, un partido más de centro derecha y una socialdemocracia que tendrá que reinventarse de nuevo, y un frente amplio que creo que va a ser más moderado tal vez que el Podemos, pero por la dinámica de la segunda vuelta, digamos, por el régimen presidencial. Pero veo ese escenario como altamente probable y altamente impredecible, con la diferencia, me atrevería a decir, de que por razones culturales en España hay una mayor identificación con los partidos políticos de lo que hay en Chile, digamos. O sea, en Chile la hubo, en esos tiempos de la democracia cristiana, el Partido Radical, la gente se identificaba mucho con estas grandes corrientes culturales y sociales que había. Hoy día esa identificación se ha ido diluyendo. Entonces el riesgo mayor, yo creo, a propósito de esta, porque a mí de los datos de la encuesta tal vez lo más preocupante es la caída en la adhesión a la democracia. O sea, yo no descarto la emergencia de un populismo, de una figura autoritaria, digamos, que de alguna forma logre instalar una agenda que mueva a esta población que es crítica de la democracia y que no siente que la democracia le está resolviendo los problemas más urgentes que tiene. Yo ahí veo un riesgo tal vez alto, digamos. Entonces yo creo que hay dos escenarios y yo no me atrevería a decir que uno de los escenarios tiene más probabilidad que el otro. No, muy buen punto. Bueno, me parece que estamos frágiles, volátiles, líquidos. Yo agradecerle porque vamos a tener que volverlo a invitar para un tiempo más, porque efectivamente esto es como totalmente en desarrollo. Yo creo que como tú lo comentabas, Alfredo,
los momentos electorales, las distintas elecciones, si las viéramos aisladas, nos hubieran dado distintas visiones de la democracia o del electorado que teníamos. Entonces, concordando con eso, lo más probable es que nos volvamos a encontrar, porque vamos a necesitar seguir teniendo análisis que nos permitan entender de estos elementos que hemos hoy día más bien centrado en temas de polarización. Yo con ello volverles a agradecerles muchísimo en representación de Lea, de nuestra NSP, darle muchas gracias especialmente a Alfredo, y también contarle al resto de los que nos continúan acompañando, que vamos a, como decía Valentina al principio, vamos a seguir disponibilizando datos, en algún momento tenemos que disponibilizar bases de datos, etcétera, y la idea es que podamos todos seguir trabajando estos datos y tratar de entender la democracia también con evidencia. Así que muchas gracias Harald, Valentina, Andrés, y a todos al equipo que ha estado por detrás ayudándonos para hacer esto hoy día posible. Así que, dicho eso, los libero a todos para que puedan ir a almorzar. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Cuídense. Chao. Un gusto verte, Harald. Chao. Esté muy bien. Chao. Chao a todos.